Buenas noches, ingeniero. En este caso voy a hacer una presentación de mi panel de discusión debido a diversos factores como la luz, por ejemplo, ya que mi trabajo consta de lunes a domingo y cuando llego a mi casa ya no hay luz. No he podido tener grupo, pero haré mi presentación de esa manera. De pronto puede tener algún tipo de valor, donde yo mismo me encargaré de ser, como nos pide aquí en el panel de discusión, ser el panelista y el moderador, donde yo mismo daré a explicar los tres temas que se han propuesto, donde plantearé las preguntas y daré la conclusión de los mismos. En este caso yo realicé una presentación en especie de infografía donde tenemos lo que son las causas y consecuencias de la crisis de 1999, que como tenemos en las causas, leyes de instituciones financieras, donde se promovió una nueva normativa que permitió ampliar las actividades con crédito vinculado. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos pudieron al momento de ampliar sus actividades y realizar muchos otros créditos vinculados, no pudieron tener un control sobre los mismos, lo cual evidentemente al no tener un control de los mismos podía provocar robos, estafas o sobornos. También tenemos las resoluciones y decretos que se daban en ese tiempo, que por ejemplo en estas resoluciones y decretos se estableció el cierre de instituciones financieras por 5 días, lo cual ya tiene una afectación directa al empleo, aparte de las actividades y operaciones financieras que realizan las mismas, como podría ser préstamos, ahorros, entre otras, y el congelo de depósitos mayores a 2 millones de sucres. Posteriormente a esto, a lo que ya volvieron a abrir las instituciones financieras, se decretó esto. Y el congelo de depósitos evidentemente puede generar una afectación directa en el PIB, lo cual provocaría un aumento en los valores del consumidor final. También tenemos lo que es el desarrollo de la supervisión bancaria, que este de aquí, como su propio nombre indica, un desarrollo de la supervisión bancaria, por ejemplo, intentando implementar nuevos tipos de controles en ese tiempo, y el cual al no ser ejecutado de buena manera, evidentemente dejaba por ejemplo, muchas desventajas. En vez de generar una ventaja, un control dejaba desventajas o muchos desfases dentro de una institución financiera al no desarrollarse un desarrollo de buena manera, ya que por ejemplo en ese tiempo no se podía conocer tantas técnicas y estrategias como se lo hace en la actualidad. Y posteriormente a esto, bueno, estas son algunas de las causas de muchas de las que se dieron en la crisis de 1999. Posteriormente a eso tenemos las consecuencias, como por ejemplo el incremento de la cartera vencida al momento de que ya no se podían pagar, por ejemplo, lo que venían siendo las cuentas pendientes que había que pagar a empresas, un ejemplo. Eso es una afectación directamente a la economía de la empresa, como quiebre y cierre de instituciones financieras y desembolso de fondos del Estado, que esto ya directamente es una afectación directa a la economía del país, que son los fondos del Estado que se utilizan para el desarrollo de las obras públicas. Aunque en general también podemos mencionar aquí en las causas y consecuencias de la crisis de 1929, donde también posteriormente intervino la dolarización. Es que, por ejemplo, al momento de cambiar de sucres a dólar, se realizó muchos robos de todos los sucres que había en el banco, ya que bastante los funcionarios, por así decirlo, se llevaron todo el dinero y las cuentas de muchas personas quedaron vacías, lo cual se produce una estafa, un robo masivo. Evidentemente hay mucho más a abarcar en este tema, que es la crisis de 1929, ya que esta crisis económica evidentemente paralizó todo el país, teniendo en cuenta que la economía es uno de los aspectos más importantes en un país, y evidentemente que esta tenga problemas, que esta tenga auge, genera una paralización en todo el país, aparte de dar una afectación social, como ya mencionamos, como sería en incremento de precios, en estafas, en robos, en pérdidas de empleo, entre otros. Luego tenemos el siguiente tema, que viene siendo la importancia de conocer los hechos históricos de la crisis financiera del sistema financiero en el Ecuador. Este aspecto en general, en todo tipo de eventos, por lo general, en todo tipo de, de causa, por así decirlo, de cosas que se dan en el país, siempre es importante conocer los hechos históricos en general, ya que estos nos permiten conocer cómo se dio un suceso, qué fue lo que provocó el suceso, qué es lo que ayudó a que se mejore esto. Por ejemplo, como ahora estamos hablando de la crisis financiera, ¿no? Conocer los hechos nos permite saber qué fueron estos decretos, qué fueron estas normativas que se dieron mal para que
alguna crisis económica y cuáles fueron las maneras de mejorar la misma, ¿no? Los cambios en la normativa, entre otros, y las consecuencias, sobre todo los problemas que se causaron en el país, por lo cual siempre va a ser importante en general conocer los hechos históricos de cualquier suceso que ocurra en el país, como en este caso la crisis financiera. Y luego por último tenemos los cambios en la normativa, que dice cambios normativos considerando la consecuencia de la crisis de 1929. Este es un aspecto bastante importante, ya que principalmente por estos cambios mismos de la normativa de 1929, estos malos cambios, estas malas formas de tomar decisiones, por así decirlo, y de implementar normas que no aportaron para el desarrollo de las instituciones financieras, sino que en su defecto provocaron, por así decirlo, su descontrol. Este es uno de los aspectos más importantes, ya que teniendo en cuenta esas normativas mal implementadas, se debieron mejorar las mismas, y entre los aspectos más importantes que tenemos en estas normativas nuevas emitidas actualmente son el mayor control de las instituciones financieras mediante la supervisión, la contabilidad que se aplica ahora, el tratamiento contable tanto separado como independiente en todo tipo de cuentas, activos, pasivos, lo que ingresa y lo que sale, las obligaciones financieras, sobre todo la total transparencia de las actividades económicas que realiza una institución financiera. Así como presentar esta información al SRI para su revisión, entre otros. Y una de las importantes también es que no se emitirán más billetes de sucre. La dolarización, por ejemplo, ya no emitir estos billetes, el manejo de las monedas, entre otros. Luego tenemos lo que son las preguntas que un día planteé. ¿Cree usted que la crisis económica fue de gran afectación para el país? Que en mi caso considero que sí, ya que este generó un paro general en todo el país, tanto a nivel económico, político y social, lo cual tiene las tres afectaciones más importantes en el país, así que evidentemente para mí sí fue gran afectación, reduciendo el desempleo, llevando a crisis a bastantes empresas, instituciones bancarias, pérdidas de muchos, por así decirlo, de mucha economía para bastantes personas. Entonces para mí sí fue de gran afectación. Si conocer los hechos históricos contribuye al desarrollo del país, para mí en general sí, como lo mencioné, todos los sucesos siempre va a ser necesario conocer los hechos históricos, porque esto nos puede tener una ventaja, ya que podemos conocer cómo pasaron las cosas y cómo evitar esas cosas y cómo mejorar esos mismos aspectos. Y por último dice los cambios dados en la normativa económica abusan o evitan el desarrollo de la institución financiera, que en mi caso considero que no, que realmente estos cambios que se dan ahora son ya teniendo en cuenta los hechos económicos que ya sucedieron, la crisis histórica. Entonces ya actualmente se busca, aunque siempre hay un desfase o cualquier persona que busca otras intenciones, por lo general estos cambios en la normativa se van buscando un mejor desarrollo para el país en el ámbito económico, como ya mencioné, mejorando la transparencia, la fiabilidad de los bancos, entre otros. Y por último tenemos la conclusión, que yo hice una conclusión general, ya que los tres temas vienen de la mano, que son de suma importancia para el desarrollo económico que enfrentaba el país, ya que debido a las causas y consecuencias que generó la crisis económica de 1999, y al conocer estos hechos históricos en el país, se ha podido remodelar las normas vigentes económicas a finalidad de que no vuelva a darse una gran afectación al país con la crisis económica. Muchas gracias.